Mi hija me echó de mi propia casa, gritando, la familia de mi esposo va a vivir aquí ahora, así que vete. Le pregunté, ¿a dónde? Ella respondió fríamente, vete al basurero, así que me fui, sonriendo porque sabía que no era una huida, sino una retirada táctica para ejecutar mi plan en una semana. Perdieron todo, su hogar, su dinero, su felicidad. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. El teléfono sonó justo cuando terminé de lavar los platos del almuerzo. El tono estridente cortó el silencio de la tarde de mi casa vacía, haciéndome sobresaltar levemente. Mis manos aún estaban húmedas cuando lo alcancé. Reconociendo el número de Charlotte en la pantalla, mi corazón se elevó. No había llamado en 2 meses, papá. Su voz sonaba diferente de alguna manera, más dulce de lo habitual. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Charlotte, cariño, no pude ocultar mi emoción. Nunca interrumpes. Es tan bueno escuchar tu voz. Ella se rió, pero se sentía ensayado. Tengo una sorpresa para ti. Vamos a ir esta noche. Michael y yo, junto con sus padres, queremos tener una conversación contigo. Dejé la toalla de cocina, mi mente de ingeniero calculando automáticamente. ¿Esta noche? Eso es maravilloso. No te he visto en tanto tiempo. ¿Debería preparar la cena? Podría comprar ese vino que te gusta, el Pinot Noir de ese pequeño viñedo que visitamos. No te preocupes por la comida, papá. Su tono se volvió más firme. Solo estate listo para nosotros alrededor de las 7. Esto es importante. Algo en su voz me hizo pausar, pero mi soledad venció mi cautela. Por supuesto, cariño. Me aseguraré de que todo esté perfecto. ¿Van a quedarse a dormir? ¿Puedo preparar las habitaciones de huéspedes? Veremos cómo va la noche. Me interrumpió suavemente. Tengo que irme ahora, pero nos vemos a las 7 en punto. ¿De acuerdo? La línea se cortó antes de que pudiera hacer más preguntas. Me quedé sosteniendo el teléfono, repitiendo sus palabras. Una sorpresa, una conversación. La frase se sentía extrañamente formal, pero tal vez finalmente estaba lista para cerrar la brecha que había crecido entre nosotros desde que murió su madre. Tal vez esta era la reconciliación que había estado esperando. Miré mi reloj, las 2:45 p.m., 4 horas para preparar. La casa de repente se sintió viva con posibilidades. Caminé por cada habitación con renovado propósito, viéndola a través de los ojos de Charlotte. La sala necesitaba aspirarse, el baño requería toallas frescas. Me moví con la precisión sistemática que me había servido bien durante 40 años de proyectos de ingeniería. Primero, conduje a la tienda de comestibles en Side Banu. El aire de marzo estaba fresco, prometiendo primavera, pero aún conservando el filo del invierno. Seleccioné un ramo de narcisos amarillos, los favoritos de Charlotte desde la infancia, y agregué una botella del Pinot Noir que ella mencionó amar la Navidad pasada. En la sección de panadería encontré tartas de chocolate individuales, del tipo que solía pedir durante nuestros viajes de fin de semana a Powell's Books. De vuelta en casa, arreglé las flores en el jarrón de cristal de mi esposa, el que Charlotte siempre había admirado. La luz de la tarde que entraba por la ventana de la cocina las hacía brillar como pequeños sols. Puse la mesa del comedor con nuestra vajilla buena, el juego que habíamos comprado para ocasiones especiales que se habían vuelto demasiado raras. Mientras limpiaba los mostradores, me encontré tarareando algo que no había hecho en meses. La casa se sentía diferente, expectante. Saqué viejos álbumes de fotos, pensando que podríamos verlos juntos. Ahí estaba Charlotte a los 5 años, desdentada y sonriendo en su vestido amarillo. Charlotte a los 16. Poniendo los ojos en blanco a mi cámara, pero sonriendo a pesar de todo. Charlotte el día de su boda, radiante en seda blanca. Me detuve en esa última foto. Michael estaba a su lado, guapo en su smoking alquilado, pero algo en su sonrisa siempre me había parecido hueco. Sus padres los flanqueaban, Robert con su sonrisa practicada de hombre de negocios, Margaret con su perpetua expresión de leve desaprobación. Nunca me habían aceptado del todo, el simple ingeniero que se había abierto camino desde la nada. Pero esta noche sería diferente. Esta noche éramos familia reuniéndose. Me duché y me puse mi mejor camisa informal,
la azul que Charlotte dijo que resaltaba mis ojos. En el espejo vi a un hombre tratando de verse más joven que sus 62 años. La esperanza hacía su rostro más brillante. Mi cabello gris estaba cuidadosamente peinado, mi expresión optimista. A las 6:30 hice un recorrido final. La casa olía a limpiador de limón y flores frescas, el vino estaba respirando en el aparador. Las tartas de chocolate esperaban en platos de porcelana fina. Todo estaba listo para cualquier sorpresa que mi hija hubiera planeado. Me acomodé en mi silla favorita junto a la ventana. Observando las luces de los autos en Maple Street, la anticipación se sentía como la mañana de Navidad. Esa deliciosa tensión de esperar que algo maravilloso se desarrolle. Afuera, las farolas comenzaron a encenderse en el crepúsculo que se acercaba. Las 7 en punto estaban a solo minutos. Las puertas del auto se cerraron afuera. Revisé mi reflejo una última vez en el espejo del pasillo. Alisando mi cabello, a través del vidrio esmerilado podía ver 4 siluetas acercándose a mi puerta principal. Mi corazón latía con anticipación, abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Mi rostro abriéndose en lo que esperaba fuera una sonrisa acogedora. Charlotte. Michael, Charlotte estaba en mi puerta con un abrigo negro que la hacía parecer como si estuviera asistiendo a un funeral. Su rostro estaba compuesto, distante, sin sonrisa. Sin abrazo, hola, papá, su voz no llevaba nada del calor de nuestra llamada telefónica. Michael pasó junto a ella. Apestando a alcohol, sus ojos estaban inyectados en sangre. Su mandíbula tensa en una línea agresiva, detrás de ellos, Robert y Margaret Miller flanqueaban mi entrada como guardaespaldas en abrigos caros. Pasen. Pasen, retrocedí, he preparado la cena. Abrí ese vino que amas, no nos quedaremos a cenar. Margaret Miller entró en mi sala sin invitación. Sus ojos agudos, ya catalogando mis muebles, mis pertenencias, tocó el jarrón de cristal de mi esposa con desdén. Flores tan baratas, parpadeé. Confundido, yo compré las favoritas de Charlotte. Los narcisos, papá, tenemos que hablar. Charlotte finalmente me miró, pero sus ojos eran fríos como la lluvia de enero. Siéntate. Robert Miller había sacado su teléfono y estaba fotografiando mi cocina. Mi comedor, la cámara hacía clic metódicamente, lo observé. Desconcertado, ¿qué está haciendo? Evaluando el valor de la propiedad, dijo Margaret de manera objetiva, se acomodó en la silla favorita de mi esposa como si fuera suya. Ahora la familia de mi hijo va a vivir aquí. Así que vete. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me aferré al respaldo del sofá. ¿Qué? No entiendo. ¿A dónde? Esta es mi casa. He vivido aquí 30 años. La voz de Charlotte cortó mi protesta como hielo. Vete al basurero si quieres. Necesitamos esta casa. Michael se acercó. Su aliento agudo con whisky. Ya arreglamos las cosas con la policía. No hagas problemas. Miré fijamente a mi hija, buscando en su rostro cualquier rastro de la niña que había criado. La mujer que había amado incondicionalmente, nada, me miraba como si fuera un extraño, peor, como si fuera un obstáculo. Charlotte, cariño, no entiendo qué está pasando. ¿Es por dinero? Si necesitas ayuda, tú te vas esta noche. La voz de Margaret no aceptaba argumentos. Te daremos una hora para empacar lo esencial. Mis piernas cedieron, me hundí en el sofá. Mi mente dando vueltas, las tartas de chocolate permanecían intactas en la mesa del comedor. El vino respiraba inútilmente en su decantador de cristal. Todo lo que había preparado con tanta esperanza parecía burlarse de mí ahora. Este es mi hogar, susurré. Robert Miller terminó su fotografía y guardó su teléfono. Ya no más. Charlotte es nuestra nuera. La familia cuida de la familia. La ironía no pasó desapercibida para mí. Miré alrededor de la habitación. 4 décadas de recuerdos, la vida que había construido con mi difunta esposa. El hogar donde había criado a Charlotte con tanto amor. Ahora estaban parados en mi sala como invasores, dividiendo mi existencia. Estudié el rostro de Charlotte una vez más, de esta mujer que me había llamado hace 6 horas, que había hablado de sorpresas y conversaciones, que me había dejado creer durante una tarde que importaba. Algo frío se instaló en mi pecho. No era ira, todavía no, algo mucho más peligroso. Cálculo, está bien, dije en voz baja. La habitación quedó en silencio, habían esperado lágrimas, súplicas, desesperación. Las cejas de Margaret se alzaron, la postura agresiva de Michael vaciló ligeramente. Me puse de pie. Caminé hacia el armario y saqué mi viejo maletín de cuero, empacaré algunas cosas. El silencio se extendió entre nosotros como un cable tenso.
habían esperado lágrimas, ruegos, tal vez rabia. En cambio, me moví a mi habitación con la precisión metódica que me había servido durante 40 años de proyectos de ingeniería. Saqué mi maleta gastada del estante del armario. El cuero estaba agrietado, pero los cierres aún funcionaban perfectamente. Todo tenía su propósito. Su lugar apropiado. Está bien. Me iré. Mi voz los sorprendió, calmada, medida, pero recuerden, he sido ingeniero toda mi vida. Sé cómo construir cosas, doblé mis mejores camisas con precisión mecánica, pero también sé cómo derribarlas. Charlotte se movió incómodamente. ¿Qué quieres decir con eso? Levanté la vista de mi empaque, encontrando sus ojos por primera vez desde su llegada. Nada, hija. Solo deseándote felicidad en tu nuevo hogar. Desde la sala, la voz de Margaret llegó aguda y victoriosa, finalmente mostrando algo de sentido común. Continué empacando estados de cuenta del banco del archivador, papeles del seguro, la escritura de la casa, aunque de qué me serviría ahora, no podía decir. Detrás de ellos, mis certificaciones de ingeniería y referencias profesionales. 40 años de documentación cuidadosa. Charlotte permaneció en el umbral de la puerta, observándome trabajar. Quizás alguna pequeña parte de ella sentía culpa, pero cuando Michael llamó su nombre desde la cocina, ella se alejó. Empaqué la fotografía de Helen al último, la de nuestra cena de aniversario hace 3 años. Su sonrisa irradiaba calidez que parecía imposible en esta casa fría llena de extraños que compartían mi sangre. 20 minutos, eso es todo lo que tomó empacar una vida. Pasé con la maleta por la sala donde mi familia, ex familia, me observaba como buitres observando presa moribunda. Robert había reanudado la fotografía, ahora enfocándose en las piezas más caras. Margaret estaba sentada en la silla de Helen, ya arreglando los cojines de manera diferente. Los servicios públicos están a mi nombre, dije en voz baja. Necesitarán transferirlos. Manejaremos todo, respondió Robert sin levantar la vista de su teléfono. Me detuve en la puerta principal, estudiando los rostros de personas que había amado, apoyado, por quienes me había sacrificado. Charlotte evitó mi mirada. Michael se tambaleaba ligeramente, alcanzando el vino que había abierto en celebración. Margaret examinaba la colección de cristal de mi esposa con ojos calculadores. Bueno, entonces, ajusté mi agarre en el mango de la maleta. Supongo que esto es un adiós. Ninguno de ellos respondió. El aire de la noche se sintió agudo contra mi rostro. Marzo en Portland llevaba la última mordida del invierno, pero algo sobre el frío aclaró mis pensamientos. Cargué la maleta en el maletero de mi Honda, el auto que Helen y yo habíamos comprado juntos hace 5 años. Aún confiable, aún cumpliendo su propósito. Conduje por vecindarios familiares que ya no se sentían como hogar. Pasé la escuela primaria donde había dejado a Charlotte incontables mañanas. Pasé el parque donde habíamos celebrado su graduación. Pasé la tienda de comestibles donde había comprado para la cena rechazada de esta noche. El cajero automático brillaba con luz blanca dura en el estacionamiento de una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. Inserté mi tarjeta con dedos firmes, revisando el saldo de mi cuenta, depósitos de pensión, seguro social, ahorros acumulados durante décadas de vida cuidadosa. No rico, pero suficiente, más de lo que habían esperado. Probablemente el Sunrise Inn se encontraba a lo largo de una franja comercial a 15 minutos de mi antiguo vecindario, alojamiento económico, pero limpio. La empleada del mostrador, una mujer joven con ojos cansados, procesó mi registro sin curiosidad. Pago en efectivo por 3 noches, habitación 237. La habitación olía a limpiador de alfombras industrial y contenía todo lo necesario para la supervivencia temporal. Cama individual, mesa pequeña, televisión, baño con toallas delgadas y jabones pequeños. Me senté en el borde de la cama y abrí mi laptop. Tiempo de resolver un problema. La luz de la mañana se filtró por las delgadas cortinas del motel, dura y desconocida por un momento. Olvidé dónde estaba. Luego la traición de ayer se estrelló de vuelta como agua fría. Abrí mi laptop y ingresé a mi banca en línea. Los números brillaban constantes en la pantalla. Depósitos de pensión, seguro social, décadas de ahorros cuidadosos. Más que suficiente para lo que necesitaba hacer. Luego accedí a la cuenta conjunta que Charlotte y yo habíamos abierto cuando tenía 16 años. Su primera cuenta de cheques con mi nombre aún listado como copropietario.
Ella nunca me había removido, probablemente olvidó que existía. El saldo me hizo sonreír por primera vez en 24 horas, 30 años. Murmuré a la habitación vacía. Tiempo de recuperar todo lo que me pertenece. Cerré la laptop y me duché en el baño estrecho del motel. El agua caliente se sentía como claridad misma. No más confusión, no más sentimientos heridos. Solo precisión de ingeniería aplicada a un problema muy específico. A las 9:30, estaba parado en los pasillos brillantes con fluorescentes de Techmart. La joven empleada con cabello morado apenas levantó la vista de su teléfono. Necesito un teléfono prepago, le dije, algo básico, y una laptop barata para viajes. Me llevó a la pared de electrónicos. Señalando opciones con aburrimiento practicado, seleccioné un teléfono plegable simple y una laptop básica. Ambos pagados en efectivo, sin tarjetas de crédito, sin rastro digital que enlazara de vuelta a Norman Ross, instalando una oficina en casa, preguntó, haciendo conversación mientras procesaba la compra. Trabajo remoto, respondí, consultoría. Suficientemente cercano a la verdad. La oficina de bienes raíces ocupaba una casa convertida en Division Street, Sara Martínez. Según su placa, levantó la vista de su computadora con la sonrisa brillante de alguien que vive de comisiones. ¿Cómo puedo ayudarlo hoy? Necesito un apartamento modesto. De una habitación, contrato mes a mes si es posible. Me acomodé en la silla frente a su escritorio. Trabajo en línea, así que buen internet es esencial. Sus dedos volaron sobre el teclado. ¿Rango de presupuesto? Nombré una cifra que hizo su sonrisa ensancharse, no extravagante, pero cómoda, el tipo de inquilino que los propietarios prefieren. Tengo varias opciones. Esta unidad en Hawthorne tiene internet de fibra óptica, perfecta para trabajo remoto. ¿Cuándo le gustaría mudarse? Hoy sí es posible, ella parpadeó, eso es ambicioso, pero me gusta la ambición. Déjeme hacer algunas llamadas. 2 horas después. Firmé un contrato de arrendamiento para un apartamento limpio de una habitación a 12 cuadras de mi antiguo hogar. Suficientemente cerca para reconocimiento, suficientemente lejos para evitar encuentros accidentales. Sara me entregó las llaves con eficiencia profesional. El internet debería estar activo para mañana en la mañana. ¿Algo más que necesites saber sobre el vecindario? Solo donde encontrar buen café. Ella se rió y recomendó 3 cafés a distancia caminable. El apartamento olía a pintura fresca y alfombra industrial. Las habitaciones vacías resonaban con posibilidad. Coloqué mi maleta en el dormitorio y desempaqué mi laptop en el mostrador de la cocina. El sol de la tarde se inclinaba a través de ventanas limpias, iluminando motas de polvo que bailaban como pequeños planes tomando forma. Abrí mi nueva laptop y comencé a hacer listas. Recursos disponibles, requisitos de cronograma, información necesaria, objetivos de la fase 1, afuera. Portland zumbaba con el negocio ordinario de personas ordinarias viviendo vidas ordinarias adentro. Comencé a construir algo extraordinario, algo que nunca verían venir. Saqué mi teléfono viejo y revisé la información de contacto de Charlotte, su número de trabajo, el celular de Michael, la dirección del hogar de la familia Miller, que ahora era mi antigua dirección. Tanta información, tantas vulnerabilidades. Tronó mis nudillos y comencé a escribir. El miércoles por la mañana llegó con la precisión metódica que siempre había aplicado a proyectos complejos de ingeniería. Mi apartamento se había transformado durante la noche en algo parecido a un centro de comando. 4 carpetas Manila estaban dispuestas en la mesa de la cocina, cada una etiquetada con un nombre: Charlotte, Michael, Robert, Margaret. Abrí mi laptop y comencé a llenar lo que ya sabía: la dirección de trabajo de Charlotte, sus lugares favoritos para almorzar, sus rutinas predecibles, el sitio de construcción de Michael y sus patrones después del trabajo, la dirección temporal de los padres Miller, mi antigua dirección, pero quedaban vacíos de conocimiento. Necesitaba detalles, vulnerabilidades, puntos de presión. El jueves por la noche me encontré tomando un ginger ale en el bar del Casino Riverside, La Cantinera. Una mujer parlanchina llamada Linda, con raíces grises, mantuvo la conversación fluyendo tan naturalmente como las bebidas que servía. ¿Ese tipo Michael viene aquí seguido?, pregunté, asintiendo hacia las mesas de blackjack donde mi yerno estaba sentado encorvado sobre sus cartas. Oh, sí. Los ojos de Linda siguieron mi mirada.
Ha perdido bastante aquí estas últimas semanas. Dice que pagará pronto cuando venda una casa, bebí mi gingeale. Observando los gestos cada vez más desesperados de Michael mientras sus fichas desaparecían, suena confiado sobre esa venta, eso espero. Por su bien, Linda bajó la voz de manera conspiradora. A algunos de estos tipos no les gusta esperar. Si sabes a qué me refiero, Michael se tambaleó ligeramente al levantarse de la mesa. Su rostro enrojecido con alcohol y frustración, lo fotografié desde el otro lado de la habitación con el lente zoom de mi nueva cámara, tomas claras de su condición. Su comportamiento, sus compañeros, evidencia el viernes por la mañana. Seguía a Michael a su sitio de construcción en el centro. Trabajaba para Hendes and Development, una empresa de tamaño mediano con oficinas en un edificio de cristal en Cedevanu, a las 11:30. Salió para lo que parecía ser un descanso de almuerzo extendido. No estaba solo, la mujer tenía quizás 30 años. Cabello castaño rojizo, vestía un traje de negocios a medida que sugería que ganaba más de lo que Michael jamás ganaría. Caminaban cerca juntos, su mano ocasionalmente tocando su espalda de una manera que hablaba de intimidad más que de amistad. Los fotografié desde el otro lado de la calle. Su lenguaje corporal, la mano de ella en su brazo, el beso que le dio antes de separarse en su auto, más evidencia esa tarde. Visité la oficina del secretario del condado de Multnomah. Los registros públicos revelaron el alcance de la catástrofe financiera de Robert Miller con precisión clínica, inversión fallida en una cadena de restaurantes, gravámenes fiscales por un total de $43,000, una licencia comercial que había sido suspendida por falta de pago de tasas estatales. La familia Miller no solo estaba desesperada, se estaba ahogando. De vuelta en mi apartamento esa noche. Extendí las fotografías en mi mesa de cocina junto a documentos impresos y notas escritas a mano. Las deudas de juego de Michael y promesas sobre los ingresos de la venta de la casa. Su aventura con alguien que claramente tenía dinero que perder si se exponía. Los problemas fiscales de Robert y la licencia comercial suspendida. La completa dependencia de Margaret de los ingresos ya comprometidos de su esposo. Cada carpeta ahora contenía suficiente munición para destruir completamente a su sujeto. Me recliné en mi silla, estudiando la evidencia con la satisfacción de un ingeniero. Debilidades estructurales identificadas, puntos de carga localizados. Los cimientos de su victoria sobre mí tenían más grietas de las que se daban cuenta. Mi teléfono vibró, el teléfono viejo, con la información de contacto de Charlotte aún intacta. Tiempo de comenzar la demolición. El sábado por la mañana trajo la misma claridad metódica que siempre había aplicado a problemas de ingeniería estructural. Extendí los archivos de inteligencia en mi mesa de cocina una vez más, esta vez no para análisis, sino para planificación de secuencia de acciones. Charlotte primero. La presión financiera crearía pánico inmediato. Robert segundo. La investigación gubernamental consumiría sus recursos ya limitados. Michael tercero. Sus deudas de juego y aventura proporcionaban múltiples puntos de presión. Margaret cuarta. Su completa dependencia significaba que colapsaría cuando los demás cayeran a las 10:30. Estaba sentado frente a David Ortiz, el gerente de sucursal en First National Bank, el mismo banco donde Charlotte y yo habíamos abierto su primera cuenta de cheques hace 18 años. Necesito modificar los permisos de acceso en esta cuenta conjunta, le dije, deslizando el papeleo por su escritorio. David revisó los documentos con eficiencia profesional. Estas modificaciones de cuenta entrarán en vigor inmediatamente. Singed Ross se está estableciendo como el titular principal de la cuenta con requisitos de aprobación para retiros grandes. Perfecto. Por favor, notifíqueme de cualquier intento de acceso. Asintió. Haciendo notas en el sistema, ¿le gustaría establecer límites de retiro específicos para el titular secundario de la cuenta? Sí. $200 diarios como máximo. Cualquier cantidad mayor requiere mi aprobación por escrito. Charlotte descubriría las restricciones la próxima vez que intentara pagar el alquiler o comprar comestibles. El pánico sería inmediato, completo, después del almuerzo. Me encontré en la oficina del centro de James Parke, abogado. Sus diplomas cubrían una pared como certificados de competencia. Lo que encontré tranquilizador. Invertí $23,000 en mejoras a esa casa durante los últimos 5 años. Expliqué, mostrándole los recibos que había mantenido cuidadosamente. Techo
nuevo. Trabajo de cimientos, renovación de cocina. Todo documentado, James estudió el papeleo con la minuciosidad que justificaba su tarifa por hora. Tiene derechos legales sobre esta casa. Singer Ross ha invertido dinero significativo en la compra y mejoras. Excelente. Pero primero, quiero que ellos entiendan su error por sí mismos. Levantó la vista de los documentos. La curiosidad parpadeando en su expresión profesional. ¿Qué quiere decir? Tomaron mi casa pensando que yo era indefenso. Prefiero que se den cuenta de lo equivocados que estaban antes de tomar acción legal. Es un enfoque interesante, pero su posición legal es fuerte cuando decida proceder bien. Estaré en contacto cuando el momento sea el adecuado. Mi última parada fue el edificio del Departamento de Ingresos de Oregón en Commercial Street. La empleada, una mujer de aspecto cansado de unos 50 años, aceptó mi sobremanila sin interés particular. Presentación anónima de irregularidades fiscales potenciales, confirmó, sí. Robert Miller, dueño de negocio. Documentación de ingresos no reportados, deducciones cuestionables y licencias comerciales suspendidas. Ella selló el sobre y lo archivó en una canasta marcada investigación requerida. La burocracia gubernamental manejaría el resto con su propia precisión metódica. De vuelta en mi apartamento a las 5 en punto. Me serví una copa de vino, algo que rara vez hacía. Pero la ocasión parecía justificar la celebración afuera de mi ventana. Las luces nocturnas de Portland comenzaron a encenderse como pequeñas promesas de lo que vendría. Los primeros movimientos estaban en juego. Charlotte descubriría sus restricciones financieras en días. La investigación fiscal de Robert comenzaría en semanas. Las deudas de juego de Michael se compondrían con interés. Abrí mi laptop y comencé a redactar la siguiente fase. El lunes por la mañana llegó con la sincronización precisa que había diseñado. Mi teléfono vibró con una notificación de texto del banco. Alguien había intentado acceder a la cuenta restringida. Múltiples intentos. En realidad, la marca de tiempo mostraba las 10:47 am. Charlotte había descubierto su nueva realidad. Me serví café y abrí mi laptop, revisando el registro de actividad en línea del banco. 7 intentos fallidos de acceso en 15 minutos, 2 llamadas al servicio al cliente, una solicitud de revisión inmediata de cuenta, todas denegadas. Según lo planeado, mi teléfono sonó a las 11:23, el número de Charlotte. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego escuché su mensaje con la satisfacción de un ingeniero observando un mecanismo perfectamente calibrado operar. Papá, es Charlotte. ¿Hay algún tipo de problema con nuestra cuenta? El banco dice que has restringido el acceso. Por favor, llámame de inmediato. Esto tiene que ser un error. La segunda llamada llegó a las 11:41. Más desesperada esta vez, papá. ¿Dónde estás? No puedo pagar el alquiler. No puedo comprar comestibles. Mi tarjeta fue rechazada en la cafetería frente a mis compañeros de trabajo. Por favor, sea lo que sea esto, necesitamos arreglarlo ahora. Preparé el almuerzo mientras sonaba la tercera llamada. Su voz se quebró ligeramente en la palabra ayuda. Por la tarde, aparentemente había llamado a Michael. Mi equipo de vigilancia, un dispositivo de escucha básico que había colocado cerca de la ventana de su habitación durante una visita de reconocimiento, captó fragmentos de su conversación a través de las delgadas paredes de la vieja casa. El dinero de papá está bloqueado. La voz de Charlotte llevaba el filo agudo del pánico genuino. ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca? La respuesta de Michael llegó arrastrada con bebida de la tarde. Mantén la calma, cariño. Encontraremos una salida. Tal vez podamos vender algo de la casa. Esto no puede ser una coincidencia. El banco dice que el acceso fue restringido por el titular de la cuenta. Su voz subió con cada palabra. Eso significa que papá hizo esto deliberadamente. ¿Crees que tu padre no? Él no sabría cómo hacer esto. Sonreí ante eso. La subestimación de Michael me serviría bien en las próximas semanas. El correo llegó a las 3:30. Entre las facturas y anuncios habituales había un sobreoficial del Departamento de Ingresos de Oregón dirigido a Robert Miller en su dirección comercial. La investigación fiscal había comenzado. Activada por mi presentación anónima, el teléfono de Charlotte sonó a las 4:15. Podía escuchar su conversación a través del dispositivo mientras paseaba por la cocina de mi antigua casa. Robert, es Charlotte. Tenemos un problema.
Múltiples problemas, en realidad, su voz llevaba a agotamiento ahora, el pánico asentándose en determinación sombría, la oficina de impuestos quiere auditar tus registros comerciales. Y papá de alguna manera nos ha bloqueado de nuestra cuenta bancaria. La respuesta de Robert crepitó a través del altavoz de su teléfono, eso es imposible. Tu padre no tiene ese tipo de autoridad. El banco no está de acuerdo. Dicen que él es el titular principal de la cuenta y puede restringir el acceso cuando quiera. Una larga pausa, luego la voz de Robert, mucho más tranquila. ¿Dónde está tu padre ahora? No lo sé. No contesta su teléfono. Su vieja vecina dice que no lo ha visto desde el día que desde que se fue. Otra pausa. Charlotte, ¿en qué nos metimos exactamente esa noche? Se hundió en la silla de la cocina, la vieja silla de Helen, y pude escuchar el crujido de la madera vieja a través de mi dispositivo de escucha. Estoy empezando a pensar que lo subestimamos severamente. El miércoles por la mañana trajo la precisión sistemática de la fase 2. Arreglé las fotografías comprometedoras de Michael en mi mesa de cocina como evidencia en un caso judicial. 12 imágenes de alta resolución de mi yerno con su colega de cabello castaño rojizo, capturadas afuera del edificio de apartamentos de ella, en su auto, en un restaurante del centro durante lo que deberían haber sido horas de trabajo, junto a ellas. Documentación de sus deudas de juego, recibos del casino, declaraciones de testigos de cantineros, un patrón de irresponsabilidad financiera que se extendía meses atrás. 2 sobres estaban listos para entrega, uno dirigido al Departamento de Recursos Humanos de Henderson Development, uno dirigido a Charlotte en su oficina a las 10 en punto. El supervisor de Michael estaba revisando una presentación anónima sobre problemas de juego de empleados y uso cuestionable del tiempo de la empresa. Las fotos de Michael debiendo durante las horas de almuerzo, la documentación de sus deudas, las declaraciones de testigos sobre sus promesas desesperadas de pagar cuando se venda la casa. Henderson Development se enorgullecía de la confiabilidad y los valores familiares. Michael se había convertido en una responsabilidad a las 11:30. Mi dispositivo de escucha captó la llamada telefónica frenética de Michael a Charlotte desde el estacionamiento de Henderson. Me despidieron, su voz se quebró a través del equipo de vigilancia, así como así. Alguien les envió información sobre mi vida personal. La respuesta de Charlotte llevaba el filo agudo de alguien ya estirado demasiado. ¿Qué tipo de información? Fotos mías en el casino. Declaraciones de personas diciendo que debo dinero. Dijeron que era un riesgo para la reputación de la empresa. Michael, apenas podemos pagar comestibles. ¿Cómo vamos a sobrevivir sin tu cheque de pago? Pero esa conversación fue interrumpida por la llegada del cartero a la oficina de Charlotte. 2 horas después, mi dispositivo captó un tipo muy diferente de conversación. Sé sobre tu aventura. Michael, la voz de Charlotte se había vuelto mortalmente tranquila. Quiero todo. La mitad de todo lo que nos queda. Las fotografías habían hecho su trabajo. Charlotte, por favor, déjame explicar. Esto no es lo que parece. Las fotos no mienten. Michael, ¿has estado escondiéndote con alguna mujer mientras yo intento mantener unida a nuestra familia? Cariño, estaba desesperado. El juego se salió de control y ella era solo después de lo que le hicimos a mi padre. Y ahora esto. Eres igual que él. Una decepción, la ironía no pasó desapercibida para mí. Charlotte comparando a su esposo infiel con el padre que había traicionado. Sin darse cuenta de que ese padre estaba orquestando la destrucción de su esposo, la voz de Michael se volvió desesperada. Todo esto no puede ser coincidencia. Primero el dinero de tu padre se bloquea, luego pierdo mi trabajo. Ahora estas fotos aparecen. ¿Alguien nos está haciendo esto? ¿A quién le importaría lo suficiente como para destruirnos? El silencio que siguió fue hermoso en sus implicaciones, incluso a través de mi dispositivo de vigilancia. Podía escuchar el momento en que la comprensión comenzó a amanecer. Tu padre, Michael susurró finalmente. Echamos fuera a un hombre que pasó 40 años aprendiendo cómo resolver problemas metódicamente. La risa de Charlotte no llevaba humor. Papá no podría organizar una fiesta de cumpleaños, mucho menos algún elaborado esquema de venganza. Entonces explica cómo toda nuestra vida se derrumbó en una semana. Cerré mi laptop y me serví una copa de vino nocturna.
Michael estaba roto. Profesional y personalmente, Charlotte enfrentaba ruina financiera y colapso Merit simultáneamente. Ambos estaban comenzando a sospechar el alcance de su error de cálculo. Mañana comenzaría la fase 3. El viernes por la mañana llegó con la previsibilidad de los principios de ingeniería. Vendrían por mí hoy desesperados, coordinados, convencidos de que la intimidación podría lograr lo que la planificación no había logrado. Arreglé mis documentos legales en pilas ordenadas en la mesa de la cocina. Estados de cuenta bancarios, recibos de inversión de propiedad, correspondencia del abogado, todo legítimo. Todo defendible. A las 10:30. Llegó el toque. El oficial Davis estaba en mi puerta con la expresión cansada de alguien que maneja una llamada por disputa doméstica detrás de él. Podía ver a Margaret Miller esperando en un auto patrulla, su rostro fijo en anticipación victoriosa, sin Jeff Ross. Recibimos una queja sobre usted, su voz llevaba escepticismo profesional. La familia dice que los ha estado amenazando. ¿Quieren que los deje en paz? Abrí la puerta más ampliamente. Señalando la documentación organizada, no he violado ninguna ley oficial. Simplemente estoy protegiendo mis derechos legales como titular de cuenta inversionista de propiedad. Davis examinó la correspondencia bancaria, las cartas del abogado, los recibos de inversión. Su expresión cambió de preocupación oficial a molestia leve. Estos parecen legítimos. ¿Qué están reclamando exactamente que ha hecho? Restringí el acceso a mi propia cuenta bancaria. Consulté a un abogado sobre mis inversiones de propiedad. Reporté irregularidades fiscales potenciales a las autoridades apropiadas. Le entregué la tarjeta de negocios de James Parke. Es bienvenido a verificar todo con mi asesor legal. 20 minutos después, el oficial Davis entregó el veredicto a Margaret Miller que arruinaría su mañana. Sin evidencia de actividad criminal, sin base para una orden de restricción, sin protección policial para personas enfrentando consecuencias legítimas legales de sus propias elecciones financieras. Ella pasó la tarde yendo de puerta en puerta por mi antiguo vecindario. Una campaña de una sola mujer de destrucción social. Ese hombre es peligroso, le escuché decirle a la señora Peterson a través de mi equipo de vigilancia, está amenazando a nuestra familia. Tratando de quitarnos nuestro hogar, la respuesta de la señora Peterson fue predeciblemente no comprometida, ha hecho algo realmente ilegal. ¿Margaret? Bueno, no, pero entonces tal vez deberías hablar con él directamente en lugar de involucrar a todo el vecindario. La campaña de manipulación de Margaret rindió resultados similares en cada casa. Los vecinos que me habían conocido durante décadas no se convencían fácilmente de que el tranquilo Norman Ross se hubiera convertido repentinamente en una amenaza comunitaria a las 3 en punto. Robert Miller había escalado a vigilancia profesional Leakstown, detective privado. Estacionó su sedán sin marcar frente a mi edificio de apartamentos con la sutileza de un hombre acostumbrado a casos de fraude de seguros en lugar de operaciones sistemáticas de venganza. Lo fotografié desde mi ventana, anotando su placa y el lente telefoto que había montado para vigilancia del edificio. Hora de aficionados. Había estado anticipando investigaciones profesionales desde el día que me mudé a este apartamento estratégicamente ubicado. Su presencia en realidad simplificó mis próximos movimientos. Déjalo documentar mi rutina, compras de comestibles, visitas a la biblioteca, cafeterías. Déjalo desperdiciar el dinero restante de Robert Miller en vigilancia que no revelaría exactamente nada ilegal o amenazante. Mi teléfono vibró con un texto de James Parke. La familia intentó presentar queja de acoso, desestimada por falta de evidencia. Todas tus actividades permanecen dentro de los límites legales. Perfecto, estaban entrando en pánico exactamente como había calculado. Los enemigos desesperados cometen errores predecibles. Y la familia Miller estaba demostrando ese principio de ingeniería bellamente. Su contraataque coordinado no había logrado nada excepto confirmar su completa incomprensión de la situación. No era su pariente enojado atacando con rabia emocional. Era su oponente sistemático. La fase 3 estaba a punto de demostrar la diferencia. El sábado por la mañana trajo un peso inesperado. Me senté rodeado por la evidencia de mi victoria completa. Estados de cuenta bancarios mostrando el acceso restringido de Charlotte. Fotografías documentando la destrucción profesional de Michael. Avisos de investigación fiscal apuntando al imperio comercial de Robert. Todo lo que había planeado había funcionado con precisión de ingeniería. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacío?
Mientras organizaba mi archivador, descubrí un sobre Manila que había olvidado empacar, las cartas de Helen para mí durante nuestra breve separación hace 40 años. Cuando habíamos discutido sobre la interferencia de su madre en nuestro matrimonio, abrí la primera carta con manos que recordaban su escritura mejor que su voz. Mi querido Norman, había escrito con su cuidadosa letra: la ira nos hace hacer cosas de las que nos arrepentimos después. Sé que quieres demostrarle algo a mamá, pero probar que tienes razón no nos hará felices a ninguno de los dos. Las palabras golpearon más duro de lo que esperaba. Helen siempre había visto, a través de mis soluciones de ingeniería, los problemas humanos debajo. Incluso cuando estaba furiosa conmigo, nunca perdía de vista lo que importaba. Leí carta tras carta, cada una revelando su sabiduría gentil sobre conflictos familiares y perdón. En una escribió: Norman, la venganza nunca hace feliz a nadie, pero la justicia vale la pena perseguir. Hay una diferencia entre hacerlos pagar y hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. La frase resonó mientras conducía al cementerio Orivesad. La tumba de Helen estaba bajo un viejo roble. Su lápida de granito simple con fechas que abarcaban 37 años de matrimonio había evitado visitar desde el funeral hace 6 meses. Pero hoy necesitaba su guía más que orgullo. ¿Qué harías, querida? Le pregunté a la lápida, sintiéndome tonto pero desesperado. ¿Los perdonarías o lucharías por justicia? El viento susurró a través de las hojas del roble, y casi podía escuchar su respuesta: no tonterías sobrenaturales, solo recuerdos tan claros que se sentían como conversación. Ya has ganado, Norman. Saben que no pueden intimidarte, saben que te subestimaron completamente. Pero destruirlos no traerá nuestro hogar de vuelta, ni sanará el egoísmo de Charlotte. Tras es un hombre tallado en piedra, los he destruido completamente. Pero no se siente como victoria. La memoria suministró su risa gentil, porque no eres un destructor, cariño. Eres un constructor. Has pasado 40 años resolviendo problemas, creando soluciones, no eliminando obstáculos. El sol de la tarde se inclinaba a través de las ramas, calentando el granito bajo mis dedos. Helen siempre había tenido razón sobre estas cosas. Me había visto más claramente de lo que yo me veía a mí mismo. La diferencia entre mi mente de ingeniero y mi corazón de padre. Hay una diferencia entre hacerlos pagar y hacer las cosas bien. Susurré, repitiendo sus palabras de la carta. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, extendí mis documentos legales en la mesa de la cocina una vez más, pero esta vez no estaba planeando otra destrucción sistemática. Estaba diseñando un tipo diferente de solución, una que restauraría la justicia sin requerir venganza. Abrí mi laptop y comencé a escribir un tipo muy diferente de documento. Una carta a James Parke sobre acción legal legítima para recuperación de propiedad. La fase 3 aún demostraría la diferencia entre ellos y yo, pero demostraría algo de lo que Helen estaría orgullosa. El lunes por la mañana llegó con la claridad que la guía de Helen había proporcionado. Arreglé mi documentación en 3 pilas organizadas: registros de inversión de propiedad, evidencia financiera, documentación criminal, todo legítimo, todo sistemático, todo legal. A las 9:30, me senté frente a la detective Sarah Johnson en la oficina de policía de Portland. Ella revisó mis materiales con la minuciosidad profesional de alguien que había visto muchas disputas familiares volverse criminales. Sin Jeff Ross. Tiene suficiente evidencia para cargos criminales, dijo, estudiando los documentos fiscales de Robert Miller: fraude financiero, evasión de impuestos, potencialmente conspiración para defraudarlo de inversiones de propiedad. Le entregué las fotografías de las actividades de juego de Michael. Quiero justicia a través de canales legales apropiados, no venganza personal. Sus cejas se alzaron ligeramente. La mayoría de las personas en su situación estarían gritando por sangre. Mi esposa me enseñó la diferencia entre hacer que la gente pague y hacer las cosas bien. La detective Johnson inició la investigación inmediatamente a las 11 en punto. Las órdenes de arresto fueron emitidas para Robert Miller por cargos de evasión de impuestos. El enfoque sistemático que había servido mi campaña privada ahora servía a la justicia legítima perfectamente. La audiencia judicial de emergencia se reunió a la 1 en punto. La jueza Williams
una mujer sin tonterías de unos 50 años. Revisó mi documentación de inversión de propiedad con eficiencia profesional. Elsinge Ross invirtió $23,000 en mejoras a esta residencia durante 5 años. Explicó James Parke a la corte, tiene legitimidad legal como copropietario de la propiedad. La jueza Williams examinó los recibos, las facturas del contratista, los estados de cuenta bancarios. La casa es devuelta al propietario legítimo. Los demandados deben desalojar dentro de 48 horas. El golpe del mazo resonó como una solución de ingeniería encajando perfectamente en su lugar a las 3 en punto. El aviso de desalojo fue entregado. Observé desde el otro lado de la calle mientras el ayudante del sheriff entregaba la orden judicial oficial a Margaret Miller. Su rostro pasó por la misma progresión de emociones que había visto hace 2 semanas. Choque, ira, cálculo desesperado, pero esta vez enfrentaba el peso completo de la autoridad legítima. No solo un ingeniero agraviado, Charlotte emergió de la casa, mi casa, cargando una maleta con los movimientos mecánicos de alguien en shock emocional. Michael siguió, su rostro llevando la expresión hueca de un hombre que había perdido todo a través de sus propias elecciones. Cargaron su auto en silencio, sin argumentos, sin amenazas, sin intentos desesperados de manipulación, solo la aceptación silenciosa de personas que finalmente habían encontrado consecuencias que no podían intimidar. Sobornar o encantar para escapar a las 5 en punto. Estaba parado en mi propia puerta principal por primera vez en 2 semanas. La casa se sentía diferente, no porque hubieran cambiado algo, sino porque yo había cambiado todo. La luz de la tarde se inclinaba a través de la ventana de la cocina exactamente como lo había hecho ese primer día, cuando Charlotte llamó con su sorpresa, pero ahora iluminaba justicia restaurada a través de canales apropiados. No venganza extraída a través de destrucción sistemática. Recogí el jarrón de cristal de Helen de la mesa del comedor. Había sobrevivido su ocupación sin daños. Así como mi sentido del bien y del mal había sobrevivido mi descenso temporal a la venganza. Mañana Charlotte enfrentaría sus propias elecciones sobre cómo reconstruir una vida sin depender de dinero que nunca fue realmente suyo. Esta noche estaba en casa. El viernes por la mañana llegó con la tranquila satisfacción de la justicia apropiadamente servida. Estaba parado en el umbral de mi casa legalmente restaurada, cargando solo una maleta y 30 años de dignidad vindicada. El cerrajero había terminado su trabajo la noche anterior. Estas eran mis llaves ahora. Legal y moralmente, la familia Miller había dejado evidencia de su apresurada partida. Recipientes de comida en el fregadero, revistas esparcidas por mi mesa de café. La crema facial cara de Charlotte abandonada en el mostrador del baño. Habían tratado mi hogar como un hotel temporal. Nunca entendiendo que estaban ocupando la vida de otra persona, pasé la mañana borrando sistemáticamente su presencia, no por ira, sino con la precisión metódica que Helen habría reconocido, el enfoque de un ingeniero a la restauración. Evaluar daños, priorizar reparaciones, ejecutar solución. La tarde trajo cerraduras nuevas, un sistema de seguridad y flores frescas para el jarrón de cristal de Helen. La casa comenzó a recordar a quién pertenecía. A las 3 en punto. Mi teléfono sonó, el número de Charlotte. Papá, su voz no llevaba nada de la confianza con derechos que había escuchado hace 3 semanas. ¿Podemos hablar? Consideré colgar, luego recordé la lección de Helen sobre la diferencia entre justicia y crueldad. Estamos hablando, me doy cuenta de que estaba equivocada. Las palabras llegaron vacilantes, como admisiones extraídas de heridas profundas. Todo se está derrumbando. Michael está bebiendo de nuevo. Los Miller me culpan por el arresto de Robert. Perdí mi trabajo porque no puedo concentrarme en nada. Lamento escuchar eso. Charlotte, ¿de verdad lo lamentas? La pregunta me tomó desprevenido con su honestidad desnuda. ¿Realmente lo lamentaba? ¿O simplemente estaba satisfecho de que las consecuencias hubieran llegado exactamente como diseñé? Sí, me di cuenta, lo lamento. Lamento que llegara a esto, papá. Perdóname, por favor. Sé que te lastimé, pero todavía soy tu hija. El silencio se extendió entre nosotros como los 18 días desde que me había llamado familia por última vez. Charlotte, el perdón es una cosa, pero la confianza es completamente diferente. Tomaste tu decisión cuando me echaste de mi propia casa. Ahora vive con ella. No puedo sobrevivir sin mi dinero. Terminé suavemente. Sobreviviste 34 años aprendiendo a depender de mí para todo. Ahora aprende a depender de ti misma, papá.
Por favor, pasé 30 años dándote todo lo que tenía. Mi tiempo, mi dinero, mi corazón, mi hogar. Y el primer momento que se volvió conveniente, descartaste todo. Hice una pausa. Observando la luz de la tarde inclinarse a través de mi ventana de cocina, eso me enseñó algo valioso sobre lo que estaba protegiendo. La línea quedó en silencio, excepto por su respiración. Adiós. Charlotte, colgué esa noche. Serví vino, buen vino, del tipo que había estado guardando para ocasiones especiales. Y me senté en la silla favorita de Helen. La casa se sentía diferente ahora, no solo porque la presencia de la familia Miller había sido borrada, sino porque contenía algo nuevo, autorrespeto restaurado a través de canales legítimos. Helen, dije a la habitación vacía, hice esto bien. La justicia prevaleció, casi podía escuchar su risa gentil, sentir su aprobación en los crujidos familiares de nuestra casa asentándose a nuestro alrededor. El oponente sistemático se había convertido en algo mejor, un hombre que había aprendido la diferencia entre ganar y tener razón. Afuera, Portland zumbaba con vida ordinaria adentro. Comencé a planear qué construir a continuación. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios para escuchar la próxima historia. Haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.